al 2015, la cifra de ingreso por concepto de actividades relacionadas con la delincuencia organizada en el mundo, según cifras de las Naciones Unidas, ha crecido del 10% al 20%. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un problema profundo, donde muchas veces no se tiene claro el concepto de lo que es la inseguridad y la delincuencia organizada. Es más, cuando ustedes ven las encuestas, el 33% dice que el problema fundamental ahorita en el país es la inseguridad. Pero cuando usted pregunta si es la delincuencia organizada, hablan que apenas es un 10%. Porque no hay todavía una relación entre la violencia y la inseguridad con estos factores novedosos de la delincuencia organizada. Fíjense ustedes que la delincuencia organizada tradicional en Venezuela era la siguiente: corrupción selectiva, legitimación de capitales, tráfico de drogas, extorsión, secuestro, tráfico de armas, robo y hurto de vehículos, sicariato, delitos informáticos, estafas, tráfico de personas, contrabando, comercio ilícito, tráfico de personas. Hoy día hay nuevas modalidades de delincuencia organizada surgidas desde 1999. Corrupción generalizada, mercado negro cambiario, control de cárceles, robo, reciclaje de celulares, contrabando de gasolina, productos regulados, sindicatos de construcción, extorsión, secuestro virtual, extorsión vehículos, tráfico de personas. Si nosotros queremos ir al fondo del asunto, realmente la delincuencia organizada transnacional, nacional y local, no solamente está involucrada megabandas o bandas organizadas que incluso tienen relaciones con paramilitares desmovilizados, sino también con grupos irregulares que han hecho actividad en zonas fronterizas o en estados cercanos a la frontera, sino que igualmente tenemos la presencia, La Fuente hay una plaza por ahí en Roma, sino que también tenemos la presencia de personas que con su solo esfuerzo, sin ningún tipo de organización, hacen actividades de delincuencia organizada. Entonces, esa realidad que nosotros tenemos hoy día, tenemos que verla en un concepto mucho más amplio. Yo lamento y le doy el sentido pésame a la bancada del PSUV y al Partido Socialista Unido de Venezuela por el asesinato de sus 3 militantes. De verdad que lo lamento. Como también lamentamos nosotros los adecos cuando mataron a Evangelina Carrizo por un disparo en la espalda. Y como también nosotros los merideños lamentamos la muerte de Oscar Mesa, un estudiante de diseño gráfico de apenas 20 años que fue asesinado la semana pasada en Mérida simplemente para robarle un celular. Como también nosotros lamentamos y pedimos la investigación del caso de Acedo Mendoza en Mérida, que trabajaba precisamente en la gobernación, y se dice que por denunciar el delito de contrabando de gasolina y de Acedo Mora y de otras actividades ilícitas, desapareció y todavía no se sabe. Entonces es un problema mucho más profundo. Yo oí las palabras del diputado Bernal. Ojalá que lo hubiera escuchado el presidente Maduro. El Bernal policía, el Bernal que conoce de la materia, no el Bernal ideológico, porque entonces ahí confunde la leche con la magnesia. Porque el problema científico, técnico, policial, merece realmente ser atendido desde el punto de vista de una reforma judicial, de una ley nueva de coordinación policial. Si queremos ver, como decía el colega Hermes, esto como un problema de Estado que implique
la participación de los diversos sectores sociales, políticos y civiles de la sociedad venezolana, si queremos atacar a fondo el problema de la delincuencia organizada. Ahora, no me vengan a mí con un reduccionismo político para tratar de buscarle a esto una explicación ideológica, porque tan lamentable fue y condena uno por la historia los 20 millones de muertos de Stalin o los fusilados en Cuba, como igualmente los crímenes políticos que se han cometido en gobiernos democráticos, porque nosotros tenemos una concepción distinta del respeto a los derechos humanos, y para nosotros es importante y vital que la política del Estado tiene que centrarse en la persona humana y no en simples cartabones ideologicistas. Esto hay que verlo en la profundidad de los casos, esto hay que verlo con seriedad. Nosotros no queremos que aquí en Venezuela nos vengan a invadir esos problemas del crimen político o de ese tipo de vinculación de la delincuencia organizada en el mundo político, como ha pasado en otros países de América Latina y del mundo. Todo lo contrario, todavía aquí nosotros convivimos, todavía aquí nosotros en la Asamblea Nacional expresamos estas opiniones, vamos a salvaguardar esta brecha. Claro que vamos a unas elecciones dentro de 60 días y ustedes quieren reducir las cosas con un discurso de gritos y de eslogan. No, nosotros estamos seguros que vamos a ganar las elecciones, pero para nosotros más importante es el 7 de diciembre, cómo vamos a afrontar la crisis que tenemos actualmente en el país, porque el diputado Bernal decía que no era suficiente el tema de las OLP, y es verdad. Aquí tenemos un problema profundo que está creciendo hoy día. Aquí los niños están desertando de las escuelas, porque muchas veces los padres no tienen cómo pagarle o no tienen dinero para pagar la escuela, para comprar sus útiles escolares o la comida, y muchos niños están desertando de las escuelas. Y ahí tenemos nosotros un problema social que tenemos que atenderlo, porque es lógico y natural con una inflación del 200%. ¿Quién carrizo puede vivir con una inflación del 200%? Podrán no ser ustedes los hijos de Nicolás Maduro, pero nosotros que somos los diputados del cambio pensamos diferente y entendemos las realidades de una manera distinta. Creemos que sí tiene que haber una reforma estructural de la sociedad, que tiene que haber una reforma judicial profunda para atacar la impunidad, que tenemos que tener mejores, más y mucho más capacitados policías bien pagados. Los policías en Mérida, por ejemplo, y en muchos estados del país, están desertando de sus funciones porque el sueldo no le alcanza, porque aquí se han aprobado créditos adicionales, diputado Amoroso, aquí se han aprobado créditos adicionales y todavía no se ha homologado el sueldo de las policías nacionales, o mejor dicho, el sueldo de las policías estadales con el sueldo de la Policía Nacional. Y esa es una realidad. Vayan ustedes y pregúntenle a los policías. Podrán haber dicho ustedes que lo decretaron, pero no lo pagan, porque en esta Asamblea Nacional no se ejerce funciones de control del gasto público, no se ejerce control sobre el poder público para beneficio de todos. Entonces, lo que estamos planteando aquí en el fondo de este debate, que por cierto, es la primera vez que lo estamos debatiendo, porque aquí se planteó una vez que se debatiera el tema de la seguridad y ustedes prefirieron debatir la programación de CNN en español. Le dieron más importancia a eso que a discutir el problema de la inseguridad. Como igual cuando se planteó el tema de la escasez, ustedes prefirieron discutir la ley de medios de comunicación de las Cortes Españolas. Entonces sí es bueno que estas cosas se discutan, pero con un concepto claro. Rechazamos cualquier tipo de crimen. Todo crimen tiene que ser investigado para que no quede simplemente como un crimen político. Para que deje de ser crimen político, tiene que haber una investigación seria, policial, con responsabilidad, para que de esa manera deje de ser crímenes políticos y se conviertan realmente en lo que tiene que ser castigado por el Estado. Yo abogo aquí a que definitivamente tengamos una Asamblea Nacional con seriedad y profundidad, actúe de una manera legislativa para que de esta forma ataquemos el problema de la impunidad y de la inseguridad en toda su latitud y en todas sus dimensiones. Muchas gracias.